Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a revisar nuestra primera parte sobre una serie de videos relacionados con la prosección anatómica del ojo que vamos a realizar sobre un modelo anatómico. Vamos a revisar entonces en esta parte número 1 el aparato palpebral. Los globos oculares están protegidos en sentido anterior por el aparato palpebral. El aparato palpebral está conformado por el párpado superior y el párpado inferior. Cada párpado externamente tiene un recubrimiento cutáneo, es decir, de piel. Profundo a esa piel aparece un plano muscular representado por la porción palpebral del músculo orbicular del ojo o músculo orbicular de los párpados, uno de los 22 músculos de la mímica facial o de la expresión facial. Luego aparece como parte de cada párpado una porción fibrosa, conocida como el tarso palpebral. Podemos apreciar aquí en este color gris el tarso palpebral superior y acá vemos el tarso palpebral inferior. Profundo a cada tarso palpebral aparece la conjuntiva. Respecto a los tarsos palpebrales superior e inferior, ellos se unen en sentido medial y lateral para formar los ligamentos palpebrales que se insertan sobre las superficies óseas de la cavidad de la órbita. Podemos apreciar aquí exactamente el ligamento palpebral lateral, también conocido como el canto palpebral lateral. Vemos en el extremo opuesto el ligamento palpebral medial y por detrás de ese ligamento palpebral medial alcanzamos a apreciar aquí estas fibras musculares que corresponden a la porción lacrimal del músculo orbicular del ojo o músculo orbicular de los párpados, que como ya mencionamos es un músculo de la mímica o de la expresión facial y como tal está inervado por el séptimo nervio craneal o nervio facial. Ahora, para poder orientar un ojo anatómicamente, es importante la presencia de esta estructura que estamos apreciando aquí, la glándula lacrimal. Esta es una glándula exocrina responsable de la secreción de lágrimas. Recibe inervación parasimpática que está suplida por el séptimo nervio craneal, es decir, por el nervio facial a través de un ramo conocido con el nombre del nervio petroso mayor. Esta glándula lacrimal siempre y en todos los casos ocupa el ángulo superolateral, lo que nos indica que en posición anatómica este modelo de ojo corresponde al lado izquierdo por tener esta glándula lacrimal en sentido temporal y en sentido superior. Si miramos en el ángulo opuesto, es decir, medial y nasal o inferiormente, apreciamos esta estructura aquí, el saco lacrimal. El saco lacrimal es una estructura que contiene las lágrimas, se ubica en la fosa lacrimal, que está delimitada posteriormente por la cresta del hueso lacrimal y anteriormente por la porción orbitaria del hueso maxilar. Además de eso, en relación al tarso del párpado superior aparece la presencia de este músculo, el músculo elevador del párpado superior o elevador de la pálpebra superior. Este es uno de los 7 músculos extraoculares. Se origina en el anillo tendinoso de Zinc. Está inervado por el tercer par craneal o nervio oculomotor o nervio motor ocular común. Como su nombre lo dice, este músculo eleva el párpado superior para lograr este efecto, la apertura palpebral, y de esta forma descubrir al globo ocular para que pueda cumplir con su función de tipo visual. Apoyados en una serie de imágenes, vamos a revisar los planos tisulares del ojo. Esta imagen nos está mostrando el primer plano tisular, que es el plano cutáneo, es decir, el plano de la piel, con todas sus características histológicas. Hay algunas modificaciones que ya miraremos en un momento. La piel del párpado superior, la piel del párpado inferior. En este caso, en el lado derecho, podemos encontrar que los dos párpados se encuentran ocluidos, lo que se conoce tradicionalmente con el nombre de ojo cerrado, mientras que en el lado izquierdo
los párpados se encuentran separados, es decir, hay apertura palpebral para descubrir el globo ocular. La oclusión palpebral se da gracias al músculo orbicular de los párpados o músculo orbicular del ojo, mientras que la apertura palpebral se da por la acción motora del músculo elevador del párpado superior. En el borde libre de cada párpado aparecen estas formaciones pilosas que corresponden a las pestañas. Son pelos que tienen una función protectora y están en relación también con algunas glándulas sebáceas modificadas. Segundo plano tisular. Aparece el músculo orbicular del ojo o músculo orbicular de los párpados. Este músculo tiene una disposición circular alrededor de los párpados y presenta también tres porciones. La porción más periférica que vemos tanto en sentido superior como en sentido inferior corresponde a la porción orbitaria o porción orbital. Esta es la que se encarga de ese parpadeo con bastante fuerza o con bastante intensidad. Por ejemplo, la oclusión palpebral que hace una persona cuando se asusta o cuando predice que va a sonar algo bastante fuerte como una explosión. Luego, un poco más centralmente, aparece esta segunda porción, la porción palpebral, que estaría cubriendo por delante tanto al párpado superior como al párpado inferior. Esta porción palpebral se encarga de ese parpadeo automático, el que hacemos incluso de manera inconsciente cada vez que ocluimos los párpados o que cerramos el ojo. Podemos apreciar cómo las fibras del músculo orbicular de los párpados convergen en sentido medial por encima y por debajo del ligamento palpebral medial. Recordemos que este músculo orbicular del ojo está inervado por el séptimo par craneal, es decir, por el nervio facial. Estamos identificando en estas imágenes la contracción del músculo orbicular del ojo, orbicular de los párpados. Identifiquemos aquí en la imagen a nuestra mano izquierda el parpadeo espontáneo, el parpadeo automático. Este es el que tiene poca fuerza de contracción y es ejercido por la porción palpebral del músculo orbicular. Sin embargo, este parpadeo donde hay más fuerza de contracción es el que se da por la contracción o por la incorporación de las fibras de la porción orbitaria del músculo orbicular de los párpados. En un tercer plano tisular aparece toda la parte fibrosa del ojo, que está representada en cada párpado por el tarso palpebral superior y el tarso palpebral inferior. Sin embargo, los tarsos palpebrales no son lo suficientemente grandes para poder cerrar todo el espacio que hay entre el hueso, es decir, la porción ósea de la cavidad de la órbita y el párpado como tal. ¿Eso qué significa? Que el borde periférico de cada tarso está en relación con este tejido conectivo fibroso que corresponde al septo orbitario, el septo orbitario superior y el septo orbitario inferior. Estos septos orbitarios son proyecciones del periósteo de la órbita que se desprenden o se liberan desde el hueso y se van a relacionar con los bordes libres de los tarsos palpebrales. También podemos identificar cómo los tarsos palpebrales se unen en sentido lateral para formar el ligamento palpebral lateral y en sentido medial para formar el ligamento palpebral medial o los cantos palpebrales. Toda esta formación fibrosa corresponde a tejido conectivo denso. Y algo bastante importante, entre el septo orbitario superior y el tarso palpebral superior podemos encontrar el paso que hay para este tendón, que corresponde al tendón del músculo elevador del párpado superior, uno de los músculos extraoculares. En este corte sagital de la órbita estamos identificando en sentido anteroposterior los planos tisulares de los párpados. En un primer plano superficial, la piel
en su borde libre las pestañas. Un segundo plano corresponde a un plano muscular donde identificamos la porción palpebral del músculo orbicular del ojo y un poco más periféricamente la porción orbitaria de dicho músculo. Un tercer plano nos está mostrando el componente fibroso de los párpados, que está representado centralmente en el tarso del párpado superior, el tarso del párpado inferior y un poco más periféricamente los septos orbitarios superior e inferior, que se consideran una proyección de la periórbita. Ya luego se encuentra en la parte más interna de cada párpado la conjuntiva. La conjuntiva corresponde a un epitelio que va a presentar un patrón de lubricación para poder mantener protegido el globo ocular, muy específicamente la córnea. Aquí encontramos un poco más en detalle algunas particularidades del párpado superior. Podemos identificar cómo a nivel del tarso del párpado superior, en su borde libre superior, se está insertando este músculo, el músculo tarsal superior. Este músculo tarsal superior es una expansión carnosa del músculo elevador del párpado superior. Recibe inervación autónoma parasimpática y este músculo es el que se encarga de la apertura palpebral automática, es decir, incluso de manera inconsciente. Este es el tendón del músculo elevador del párpado superior que se desplaza por delante del tarso palpebral superior. Todas sus tiras tendinosas se entremezclan con la porción palpebral carnosa del músculo orbicular de los párpados. Este es un antagonista. Recordemos que el músculo orbicular de los ojos o de los párpados se encarga de la oclusión, mientras que el elevador del párpado superior se encarga de la apertura. En el tarso del párpado superior también se identifican algunas glándulas tarsales y algunas glándulas sebáceas modificadas, conocidas con el epónimo de las glándulas de Meibonio. Respecto a la vascularización de los párpados, tanto para el párpado superior como para el párpado inferior, aparece la formación de unos arcos anastomóticos donde participan múltiples arterias. Identificamos la rama nasal de la arteria oftálmica. Contribuye con irrigación para los párpados y aquí identificamos cómo esa rama nasal de la arteria oftálmica se está anastomosando con la arteria angular, que es la rama terminal de la arteria facial. A su vez, la arteria facial se origina de la arteria carótida externa. Podemos identificar aquí también ramas palpebrales directas y anastomóticas de la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria contribuye a la irrigación del párpado inferior. Esta arteria infraorbitaria es una de las ramas de la arteria maxilar. Por otra parte, al párpado inferior también le aporta ramas la arteria facial transversa o arteria transversa de la cara, que a su vez se origina de la temporal superficial, siendo la arteria temporal superficial una de las dos ramas terminales de la carótida externa. Ahora, para el párpado superior vemos aportes de las arterias supratroclear y un poco más lateralmente la arteria supraorbitaria. Estas arterias supratroclear y supraorbitaria son ramas de la arteria oftálmica, quien a su vez es la rama terminal de la arteria carótida interna. Específicamente, la arteria supraorbitaria se anastomosa con ramas palpebrales de la arteria temporal superficial, dando lugar entonces a una irrigación muy abundante para los párpados. El drenaje venoso es concomitante, es decir, las venas palpebrales van a drenar por una parte hacia la vena temporal superficial, hacia la vena oftálmica superior, un afluente del seno cavernoso. Por eso las infecciones de los párpados generan riesgos de meningitis, y afluentes hacia la vena angular, que posteriormente o más hacia abajo se va a convertir en vena facial, siendo la vena facial un afluente de la yugular interna.
La inervación de los párpados difiere a nivel superior y a nivel inferior. Aquí vemos cómo los ramos sensitivos para el párpado inferior provienen del nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario es un ramo de la división maxilar del quinto nervio craneal o nervio trigémino. Ahora, para el párpado superior podemos ver aportes del nervio infratroclear, del nervio supratroclear, del nervio supraorbitario y del nervio lacrimal. Todos estos nervios que le aportan sensibilidad al párpado superior se originan a partir de la división oftálmica del nervio trigémino o quinto par craneal. En conclusión, los dos párpados están inervados por el nervio trigémino, solo que el párpado superior a partir de la división oftálmica y el párpado inferior a partir de la división maxilar. Equipo, espero que la información haya sido de su utilidad. Nos vemos en una próxima entrega. Que sean felices.